Buenas tardes con todos. Muy bien, pongan mucha atención. Vamos a cambiar de tercio. En las últimas clases hemos estado en el mundo de las aplicaciones web. Hemos hablado de IDOR, de SSRF, de fallos criptográficos en servidores. Hoy vamos a traer todo ese conocimiento a la palma de su mano, literalmente. Vamos a hablar de hacking ético, de aplicaciones móviles. Todos en este salón tienen un smartphone, y les apuesto que todos tienen al menos una aplicación sensible, la app de su banco, Banco Pichincha, Produbanco, Guayaquil, la app del IESS, la app de su correo corporativo, la de facturación electrónica del SRI, y la mayoría de nosotros vivimos bajo una suposición muy cómoda: mi teléfono es seguro. Especialmente los que tienen un iPhone, ¿no es verdad? Viven bajo el paradigma de que Apple es inquebrantable y los virus solo le dan a Android. Bueno, el propósito de este contenido es desarmar esas suposiciones. La realidad, como siempre en ciberseguridad, es mucho más compleja, ¿no? Las arquitecturas de iOS y Android son, en efecto, fortalezas. Son maravillas de la ingeniería de seguridad. Pero la vulnerabilidad, el riesgo, casi nunca reside en esa fortaleza. Reside en el carpintero que dejó la ventana abierta. La vulnerabilidad somos nosotros, los desarrolladores, y cómo implementamos las funciones. Para entender esto, tienen que entender la piedra angular de toda la seguridad móvil moderna. Es un concepto que lo define todo: el sandboxing o el aislamiento de procesos. Imaginen la seguridad de un teléfono no como un castillo, sino como un edificio de máxima seguridad, como uno de estos nuevos edificios inteligentes en Quito. Cada aplicación que ustedes instalan, sea WhatsApp, sea TikTok, sea su juego, sea su app bancaria, no vive en un espacio abierto. Vive en su propia oficina, en su propio cuarto hermético. Es un cuarto de concreto, con una sola puerta de acero. Eso es el sandbox. El propósito de este diseño es simple. Si una aplicación se vuelve loca o resulta ser maliciosa, el daño se contiene dentro de ese cuarto. La aplicación de TikTok, que vive en el cuarto 101, no puede estirar la mano y abrir el cajón de la aplicación del Banco Pichincha, que vive en el cuarto 102. No puede leer sus datos, no puede ver sus claves, no puede interactuar con ella. El sistema operativo actúa como el guardia de seguridad del edificio. Prohíbe fundamentalmente que las aplicaciones se espíen entre sí. Aquí es donde empezamos a ver la primera gran diferencia filosófica, la clásica pelea iOS versus Android. iOS, el sistema de Apple, es conocido por aplicar un sandboxing notoriamente más riguroso. Siguiendo nuestra analogía, el edificio de Apple fue diseñado por un solo arquitecto, Apple, construido por un solo contratista, Apple en Foxconn, y es administrado por una sola empresa de seguridad, Apple. Cada cuarto es un búnker. Y si la app del cuarto 101 quiere mandarle un mensaje a la app del cuarto 102, no puede. Tiene que bajar a recepción, hablar con el guardia, el sistema operativo, y el guardia, si es que el protocolo lo permite, lleva el mensaje. Este control estricto es lo que llamamos una baja superficie de ataque en la comunicación entre procesos IPC. Por eso, en general, es mucho más difícil que un malware se propague o robe datos entre aplicaciones en un iPhone. Ahora, miremos a Android. Android es diferente. No es un edificio, es un campus universitario gigantesco y de código abierto. Google diseña los planos, Android AOSP, pero el campus es construido por docenas de contratistas diferentes: Samsung, Xiaomi, Motorola, Huawei y un montón de marcas chinas que ni siquiera conocemos bien, pero que inundan el mercado ecuatoriano. Esto, señores, es el primer gran desafío: la fragmentación. Un Samsung Galaxy S23 Ultra tiene capas de seguridad adicionales como Canox, que son excelentes. Pero un teléfono de gama baja de $100 de una marca desconocida que corre una versión de Android de hace 3 años no tiene esas mismas defensas. El proceso de actualización es otro problema. Google lanza el parche de seguridad, pero luego Samsung o Xiaomi tienen que integrar ese parche a su versión del sistema y luego enviárselo a ustedes. Ese retraso es una ventana de oro para los atacantes. Además, el sandbox de Android, aunque también es muy robusto, usa identificadores de usuario únicos de Linux o UIDs para cada app y refuerza con CLinux. Es inherentemente más, colaborativo.
Y en el campus de Android hay muchas más ventanas, más pasillos, más mensajeros internos que conectan los cuartos. Mecanismos como Intents, Services y Broadcast Receivers están diseñados para que las apps hablen entre sí con mucha más libertad que en iOS. Esto es genial para la funcionalidad, pero es un dolor de cabeza para la seguridad. Cada uno de esos mecanismos de IPC es una posible puerta que un desarrollador puede dejar mal cerrada. Pero aquí es donde quiero que pongan máxima atención, porque todo lo que he dicho hasta ahora, el sandbox, es casi irrelevante para el 90% de los hacks de aplicaciones móviles que vemos en la vida real. Y esto es lo que yo llamo la paradoja del sandbox. El sandbox es un cuarto de concreto que protege a tu app bancaria de TikTok. Pero, ¿quién protege a la app bancaria de sí misma? ¿Qué pasa si el desarrollador de la app bancaria, dentro de su propio búnker de concreto, escribe la combinación de la caja fuerte en un post-it y la pega en el monitor? ¿Qué pasa si hardcodea, incrusta, la clave secreta de la API directamente en el código? ¿Qué pasa si guarda tu token de sesión, el que dice «Soy el profesor y estoy logueado», en un archivo de texto plano dentro del sandbox? El sandbox no protege contra el autocompromiso. Si un atacante logra de alguna forma obtener el archivo de la aplicación, el punto APK en Android, que es básicamente un punto ZIP glorificado, puede usar herramientas para desensamblarlo. Y en mi experiencia auditando apps aquí en Ecuador, es aterradoramente común encontrar claves de API, tokens de servicios, claves de cifrado, todo, en texto plano, hardcodeado, en el código. Es el equivalente digital a dejar la llave debajo del tapete. El búnker de concreto no sirve de nada si el atacante obtiene el punto AK y simplemente lee la combinación de la caja fuerte. Entonces, si el sandbox no es la respuesta final, ¿cuál es? ¿Cómo protegemos los secretos dentro del búnker? La respuesta es el hardware. Aquí es donde entran las defensas más avanzadas y donde ellos históricamente ha llevado la delantera. Apple diseñó algo llamado el Secure Enclave o SEP. Piensen en el Secure Enclave como un microcomputador totalmente separado que vive dentro del chip principal de tu iPhone. Es un búnker dentro del búnker. Este minicomputador tiene su propio sistema operativo, su propia memoria y su único trabajo en la vida es manejar criptografía y claves. Cuando ustedes configuran Face ID, su información biométrica no se guarda en el teléfono. Se procesa y se guarda dentro del Secure Enclave. Cuando una app bancaria bien hecha quiere guardar su clave de acceso, no la guarda en un archivo. Le pide al Secure Enclave que genere una clave y la guarde él. Lo más importante es esto, el material clave es no exportable. Ni siquiera el propio sistema operativo iOS puede leer la clave que está dentro del Secure Enclave. Solo puede hacerle preguntas. La app del banco le dice, oye Secure Enclave, ¿es esta la huella del dueño? Y el enclave responde, ¿sí o no? Oye, Secure Enclave, por favor, usa la clave que tienes guardada para firmar esta transacción. El enclave la firma adentro y devuelve el resultado. La clave jamás sale de ese búnker de hardware. Por eso, aunque un atacante logre un jailbreak completo, que es el equivalente a rutear un iPhone, rompiendo el sandbox, no puede robar esas claves. El hardware se lo impide. Android, por supuesto, tiene su equivalente. Se llama Keystore System y está diseñado para usar algo llamado entorno de ejecución confiable o TEE. Es el mismo concepto, un área segura, idealmente respaldada por hardware en el chip que maneja las claves. El sistema Android Keystore está diseñado para evitar que la clave entre en el proceso de la aplicación. La app le pide al Keystore que cifre o firme algo. La operación se hace en el T y el resultado se devuelve. La app nunca toca la clave. ¿Dónde está el problema entonces? El problema, y esta es la vulnerabilidad M9, almacenamiento inseguro de datos. No es que el Keystore de Android sea malo. El problema es cuando el desarrollador, por pereza, por desconocimiento o por presión de tiempo, decide no usarlo. En lugar de delegar la gestión de la clave al hardware, al Keystore, el desarrollador implementa su propia función de cifrado y guarda la clave de cifrado en un archivo Shared Preferences, un archivo de configuración simple,
junto a la base de datos cifrada. ¿Qué pasa cuando un atacante rutea el teléfono? Simplemente va a la carpeta de datos de la API, agarra la base de datos cifrada y agarra el archivo de al lado que tiene la clave. Fin del juego. La resiliencia de una aplicación móvil moderna no depende del sandbox del sistema operativo, depende de la correcta delegación de las operaciones sensibles al hardware de confianza, sea el Secure Enclave o el Keystore/TEE. Y esto nos lleva al cierre de la clase de hoy. ¿Por qué un desarrollador cometería un error tan básico? ¿Por qué hardcodearía una clave? ¿Por qué no usaría el Keystore? La respuesta es porque la seguridad, muy a menudo, se trata como un accesorio. Es algo que se añade al final, un luego vemos. Y aquí es donde entra el concepto de MSDLC, o Mobile Secure Development Lifecycle. La CISA, la Agencia de Ciberseguridad de EU, ha sido enfática en esto. La seguridad debe ser una propiedad asumida por el productor desde el día 1. Debe ser un requisito de diseño. No puedes construir toda la app de facturación electrónica y solo al final preguntarte, oye, ¿y cómo vamos a guardar la clave de la firma electrónica? Es demasiado tarde. Un MSDLC significa que en la fase de planificación hacemos modelado de amenazas. En la fase de implementación hacemos revisión de código y usamos herramientas SAST, análisis estático, que buscan estas claves hardcodeadas antes de que lleguen a producción. Y en la fase de verificación hacemos pentesting y usamos herramientas DAST, análisis dinámico, para intentar romperla. En Ecuador, donde la transformación digital va a 1000 por hora, donde todos necesitan una app para ayer, la presión por la funcionalidad siempre le gana a la seguridad. Nuestro trabajo como expertos es demostrar que un diseño inseguro M8 no es un atajo, es una deuda técnica que cuando se filtra la base de datos de tus clientes, la pagas con creces, en reputación, en multas y en la confianza de tus usuarios. En la próxima clase vamos a asumir que el desarrollador hizo todo mal. Vamos a tomar un APK, lo vamos a desensamblar y vamos a ir a cazar esas claves hardcodeadas. Vamos a empezar a romper. Eso es todo por hoy. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.